Bueno, hola, buenos días, otra vez. Voy a intentar cumplir con el tiempo establecido porque vamos con un poco de retraso, pero he hablado con la organización del Congreso y vamos a intentar recuperar el tiempo que vamos un poco de desfase en la comida, para adecuar un poco el horario del Congreso. Haremos lo mejor que podamos. Bien. Mi charla se llama El aula del futuro y la idea de la charla, cuando me pidieron dar una charla, es dar mi visión acerca de cómo las nuevas tecnologías se deben integrar en el aula en el futuro. Es decir, es una charla que va a versar mucho sobre nuevas tecnologías a integrar en el aula, que nosotros estimamos o hemos probado que son útiles, tales como la realidad aumentada, pero sobre todo centrándome en cómo creemos nosotros desde el Human que esa tecnología se debe integrar en el aula. El índice un poco es hacer un análisis del sistema educativo actual y ver cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a esas necesidades que tenemos, hacer una breve introducción a ver la utilidad de tecnologías tales como la realidad aumentada, multitáctiles o interfaces gestuales, y luego integrar esas tecnologías, cómo esas tecnologías las podemos integrar en el aula del futuro, para sacar finalmente unas conclusiones. Bien, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una alta presión socioeconómica por evolucionar hacia una sociedad del conocimiento. Eso lleva diciéndolo Europa desde hace mucho tiempo, pero especialmente en el Plan Horizon 2020, que es el plan estratégico de Europa para mejorar, entre otras, las capacidades de I+D+I, hay un especial interés en hacer un crecimiento inteligente, inclusivo, sostenible. Son las tres famosas palabras del Plan Horizon 2020. Pero incluso va más allá y en el informe que pone ya pone unos objetivos estratégicos y unos benchmarks, y además con cifras. Y dentro de ello llama la atención que haya unos benchmarks establecidos especialmente en mejorar la calidad de educación y su eficacia, hacer lo que llaman el lifelong learning una realidad y la movilidad, y luego hacen muchísimo hincapié en incrementar la creatividad y la innovación, incluyendo la idea del emprendedurismo a todos los niveles en el sector educativo. Y eso, bueno, pues nos da pie a que va a haber calls específicas en tecnologías que apoyen el aprendizaje en el plan, en las ayudas de I+D+I. También tenemos alumnos sobreestimulados por nuevos medios. Están muy preparados en sistemas de comunicación digital, lo que siempre comentamos, la brecha digital que existe hoy en día entre nuestros hijos y los padres. Tenemos un tsunami tecnológico en el cual hay unas revoluciones tecnológicas casi mensuales, ahora mismo son anuales, pero casi mensuales, y también tenemos una realidad, que es que tenemos un contenido todavía, como hemos comentado esta mañana, muy ligado al papel, lo cual no es ni bueno ni malo, pero esa es la realidad. Sí que tenemos una realidad muy negativa, y es las altas tasas de abandono escolar. Este es el informe del 2008, pero seguimos en las mismas cifras. Y si bien estamos en el furgón de cola en cuanto a abandono escolar. Y Europa tiene un objetivo, se había establecido un objetivo en junio de 2010 de reducir al 10%, y en España teníamos el objetivo, que no hemos cumplido, lamentablemente, de reducirlo al 15%. El abandono escolar, y esto hay notables informes que lo demuestran, tiene unos enormes costes, tanto individuales como sociales como fiscales. Individuales está totalmente demostrado en esos informes que hay un mayor paro, menor calidad de vida, menor crecimiento económico a nivel social, mayores costes en servicios de salud, etc. Es decir, el abandono escolar debe de ser una prioridad absoluta para determinadas políticas europeas. Y, de hecho, bueno, pues en parte lo está siendo y en parte desde Horizon 2020 nos vienen indicios de que se le va a prestar un especial interés a intentar paliar ese grave problema que tenemos a nivel europeo. El fallo escolar y el abandono escolar es un problema muy complejo, como ustedes, como vosotros, si me permitís, como vosotros sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Hay razones muy diversas, socioculturales, relacionadas con la familia, e institucionales, como no, y causas también atribuidas al individuo. En esas poco podemos hacer los docentes, pero donde podemos hacer es en el sistema educativo. Y sí que es verdad que una parte de culpa tenemos, el sistema educativo en su globalidad, al no proveer servicios educativos lo más apropiados posibles para la realidad que tenemos hoy en día. Y eso se nota especialmente en matemáticas y en ciencias, en la cual hay notables artículos y mucha información relacionada, en la cual se nota una notable falta de interés, motivación, atención, esfuerzo, etcétera, en el alumno. Y, por otra parte, tenemos un desapego tecnológico en la escuela. Esta información es vieja, es bastante, bueno, es del 2007, pero hemos mejorado algo, pero todavía tenemos ese desapego tecnológico en la escuela. Los alumnos desconectan digitalmente todavía en la escuela.
No hemos logrado esa integración, meterlo dentro del sector educativo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues el problema es un problema muy complejo, al cual se intentan soluciones, más o menos, con mayor o menor fortuna. Desde luego, hay soluciones políticas, sociales, económicas, incluso filosóficas, y una posible solución puede ser la tecnología. Una parte de la solución puede ser una integración racional, adecuada, inteligente de las nuevas tecnologías en el sector educativo. Pero esa tecnología debemos hacerlo bien, y nuestro punto de vista de hacerlo bien es que la tecnología por sí misma no mejora el aprendizaje, sino el factor clave es cómo integras esa tecnología dentro del ecosistema educativo, y entendiendo por ecosistema educativo todos los agentes que participan, especialmente los profesores. Es decir, debemos de escucharles, debemos de obtener mucha información de ellos para hacer esa integración de una manera adecuada y conveniente. Bien, entonces, mi charla, como he comentado, versa sobre esas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y qué se ha hecho en nuevas tecnologías y educación? Bueno, pues esto no es nuevo, desde mitad de los años 20 hay un gran interés por meter la informática en la escuela. Ahora ha habido muchos recursos de organismos públicos y privados, de hecho a nivel europeo se han dedicado muchos proyectos para meter el PC, en este caso en el aula, Escuela 2.0 en España, C2K en Inglaterra, el NS en Alemania, el OEM en Francia, etcétera, ¿no? Y básicamente se han utilizado dos formatos a la hora de meter el PC en las aulas. Se han utilizado el PC en las aulas, siguiendo un poco el esquema de educación 2.0, o la puesta a punto de aulas informáticas. Claro, el problema, esto plantea una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, el meter la aula informática en los colegios, pues son necesarios espacios dedicados, hay un problema de cambios de alba del alumno, hay una compleja infraestructura para mantenimiento, una obsolescencia de los equipos, a los 2 años son equipos con muy poca vida útil ya para la utilidad que les queremos dar, etcétera. Por otra parte, el poner el PC en el aula incrementa todavía más, si cabe, determinados problemas. Hay falta de contenidos, es una interfaz no ergonómica, las aulas no están preparadas para ello, hay muy graves problemas de meter una infraestructura de 20 o más PCs en el aula, etcétera. Es decir, que eso es un problema. Pero sobre todo yo me quería enfocalizar en un concepto, y es que la educación necesita colaboración, más que colaboración, que es lo que tenemos con el PC, necesita cooperación. Y ese es un concepto que se utiliza en interfaces de usuario, en el mundo del HCI, en el cual en la cooperación los participantes dividen el trabajo y resuelven las tareas de manera individual. En la colaboración se realiza el trabajo de forma conjunta. Y se ha demostrado, es decir, un ejemplo claro sería el PC en el aula es cooperación, pero una interfaz multitáctil en la cual pueden participar varios usuarios a la vez, como el Flexo Mágico nuestro, es una colaboración. Y hay información, hay información que demuestra que la colaboración mejora el aprendizaje. Y mejora no solo en educación, hay muchos papers al respecto, sino en otras áreas tales como la ingeniería, la radiología, etc. Por lo tanto, cabría preguntar, ¿cuáles son las nuevas tecnologías interesantes para generar actividad colaborativa en nuestros alumnos? Pues en general, una posible solución, no la única, proviene de las interfaces naturales de usuario y de las interfaces inmersivas. Las interfaces naturales de usuario son aquellas que, por definición, necesitan una curva de aprendizaje muy corta, y dentro de ellas podría considerarse la realidad aumentada, o las interfaces multitáctiles, o las interfaces gestuales. Y también las interfaces inmersivas producen ese vía de colaboración porque dan pie a paradigmas de embodied learning, de aprendizaje en el cual la interacción con el cuerpo tiene una especial relevancia. Por lo tanto, esas dos son candidatas interesantes a generar esa colaboración que tan necesaria y positiva es para la educación. Bien, pues nosotros, nuestra idea de aula del futuro en el proyecto, lo hemos dominado internamente en LabHuman el proyecto Classroom 2020, haciendo referencia al proyecto Horizon 2020. Y nuestra idea de aula del futuro, para nosotros, es hacer un diseño y un desarrollo de lo que hemos llamado una interfaz de ambiente interactivo, en la cual estas tecnologías las metemos dentro del aula de forma, luego comentaré detalles, de hecho el resto de mi charla va un poco orientado hacia esto, la metemos de forma no obtrusiva, de forma muy natural, para que genere una interacción muy natural con las nuevas tecnologías en el aula. Y esa es la idea que nosotros tenemos con el proyecto Classroom 2020, que para nosotros es un objetivo de aula del futuro.
Bien, este es un proyecto estratégico en la Human, en la cual los directores somos el profesor Contero, sobre todo él y yo participo. Es un proyecto a 5 años para el cual hemos tenido varias fuentes de financiación, 2 proyectos de plan nacional, un proyecto impacto y también varios proyectos nuestros internos estratégicos dentro de la Human. Y la idea de nuestro proyecto Classroom 2020, del aula del futuro, es una orquestación combinada de 3 módulos, de tecnología, de contenidos y de metodologías. Yo me voy a focalizar en mi charla en la parte de tecnología. Y un aspecto interesante, para mí un aspecto vital del aula del futuro, del proyecto Classroom y del aula del futuro, es su capacidad de entorno adaptativo. Es decir, que para nuestra opinión, en el aula del futuro no solamente va a tener contenidos de forma flexible y tal, sino que va a haber una monitorización de la actividad del alumno, a muchos niveles. Luego comentaremos un poco la idea. Para producir esa estructura de sistema adaptativo en el cual en tiempo casi real, algunas veces sensorizamos en tiempo real, otras veces no, estamos tomando datos multidimensionales de la actividad del alumno, pero eso lo debemos de realimentar en los sistemas para mejorar ese bucle, ¿de acuerdo? Y producir ese sistema que se adapte de forma personal al alumno. Ese es un aspecto clave. Es un aspecto clave en el cual se está trabajando, en tutorización, en monitorización y tutorización inteligente, en adaptación de contenidos, etcétera, pero que queda mucho camino por recorrer y para mí, en mi opinión, es un aspecto absolutamente clave para lograr una buena integración de las nuevas tecnologías en el aula. A nivel software, sin entrar en detalles, Classroom 2020, nuestro proyecto, tiene una arquitectura basada en capas. Tiene varias arquitecturas. Yo aquí en mi charla me voy a focalizar solamente en la capa física. Y para nosotros la capa física la hemos basado en varias tecnologías. En tecnologías en interfaces multitáctiles, en realidad aumentada, en interfaces gestuales, en otros tipos de interfaces inmersivas, tales como realidad virtual, el uso de serious games, gamification, simulaciones, etc. Y luego un aspecto muy importante, que es el análisis del aprendizaje, lo que se ha denominado Learning Analytics, que es una terminología que aquí se hace tiempo, pero que está teniendo una especial relevancia en los últimos años. Bien, el que esas nuevas tecnologías estén ahí no lo decimos solo nosotros. El informe Horizon 2010, que es elaborado anualmente, como sabéis, por The New Media Consortium, este es el informe del año 2010, las conclusiones del año 2010, en las cuales ellos hacían, tanto en enseñanza primaria y secundaria como en universitaria, cuáles creen ellos que son las tendencias de las tecnologías que van a tener una especial relevancia a 1 año, a 2 y a 4 o 5. Pues bueno, siguen ahí estas. Este año se ha añadido en universitaria temas como 3D printing, o sea, impresoras 3D, etcétera, pero en educación primaria y secundaria sigue la realidad aumentada, siguen las situaciones gestuales. De hecho, la realidad aumentada ya la han pasado a 1 año o menos y han entrado en liza el Learning Analytics. Por lo tanto, bueno, también hay muchos otros informes que dicen que las interfaces de realidad aumentada, gestuales, multitáctiles son interesantes, son tecnologías a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en estas tecnologías, ¿qué se ha hecho? Pues bueno, en realidad aumentada, la realidad aumentada es varias cosas. Es una integración perfecta entre mundo virtual y mundo físico, ¿de acuerdo? Pero yo no me voy a extender aquí porque hay charlas notables, por ejemplo, de colaboradores míos como Mario Ortega, como Esteban, que van a profundizar en temas, o como Manolo Contero en temas de REA, pero sobre todo, para mí, lo interesante de la realidad aumentada, una de sus cosas es que es una interfaz de usuario muy natural y eso produce paradigmas de Embodied Cognition o Embodied Learning. Y eso es lo que nosotros hemos detectado, por ejemplo, cuando estamos usando la realidad aumentada para mejorar la visión espacial de alumnos de primero de ingeniería. Es una interfaz natural y eso es muy interesante. Y hay que explotar esa capacidad de interacción natural, mano-ojo, hombre-máquina, que produce la realidad aumentada y ver cómo eso mejora los procesos de aprendizaje. Hay una charla dedicada única y exclusivamente a eso. ¿Cómo ha evolucionado la realidad aumentada? Yo no me voy a extender, se va a extender Mario, pero empezamos en sistemas basados en marcadores o marcadores híbridos, en la librería Human AR, en la Human. Luego hemos pasado a sistemas markerless e image retrieval, en el cual ya no hay marcas, sino que la propia imagen es la marca, y eso ya abre otra línea posible de generar lo que llamamos realidades mixtas, ¿de acuerdo? Y la siguiente generación pasamos a sistemas en dispositivos móviles, en los cuales todo lo anterior lo podemos tener ya en el móvil, ¿de acuerdo? Y la tercera generación, o la cuarta generación, perdón, es lo que vamos a focalizar la charla de Mario Ortega, que es nuestra versión 3.0 de Human AR en la Human, en el cual la marca es el propio objeto. Es decir, los sistemas de realidad aumentada son capaces de reconocer cualquier objeto físico del mundo real y conocer su posición y su pose. Y eso genera unas capacidades y unas posibilidades